Tiempo después de nuestra separación, él, que solo escribía en prosa, me escribió un poema. Así comienza el libro de Tamar, de la poeta y ensayista Tamara Kamensain, que incursiona en la narrativa de una manera peculiar. Elementos autobiográficos, poesía, crítica literaria, todo vale a la hora de desentrañar el misterio que pesa tras el nombre de la dama. El libro de Tamar es un libro que empezó 10 años o más de 10 años, casi 15, antes, con un hecho que pasó mucho antes de empezar a escribir el libro. Yo estaba recientemente separada después de 25 años de matrimonio con mi ex marido que ya murió, es un escritor, un narrador muy conocido, Héctor Libertela. Estábamos en el primer tiempo de la separación, bastante distanciados, como suele pasar en el primer momento, que uno prácticamente no se habla y está con muchos resquemores por ambos lados, y había muchas cosas que yo esperaba hablar con él y no hablábamos. Y bueno, en medio de toda esa situación un poco dura y difícil, me deja debajo de la puerta de mi casa. Habíamos vivido en esa casa muchos años, un papel. Lo levanto y era una especie de poema. Era como un tipo haiku, diría. Era un anagrama con mi nombre, no mi nombre como me conocen todos, que es Tamara, sino con el nombre con que me anotaron a mí en mi partida de nacimiento, que es Tamar. Tamara, emerjo de un sueño con la máxima cantidad de anagramas y combinaciones de tu nombre. ¿Tanta cantidad de bolsones semánticos pueden esconder 5 letras? Tamar, amar tamarat, armatrama, ama, aramar, atarrama, matarrata, matatara. Ramat, 2 de julio del 2000. Tuvieron que pasar 15 años desde que me llegó debajo de la puerta ese texto, para que yo me inspirara o me diera como ganas de leerlo de otra manera de como lo leí la primera vez que lo vi, que en realidad lo leí y dije, esto es una cosa literaria más, unas vueltitas, un juego de palabras como los que él hacía, lindo, interesante, pero que no me dice nada de lo que yo estoy esperando que me digan, que era de otro orden, ¿no? Y al leerlo de nuevo, vi que había algo ahí, no sabía bien qué, pero que sonaba a una clave amorosa. Es como si hubiera habido ahí un pedido de ponerme a bucear ahí adentro a ver de qué se trataba. Yo creo que cuando lo volví a leer ahora, el poema, no sé si tanto me llamó la atención el poema como lo que él me escribió arriba, que era como un mensajito para mí, escrito a mano, que yo creo que cuando lo leí la primera vez ni dije, pero ¿qué bolsones semánticos? ¿Qué me importa? Hay que hablar de mis hijos, del dinero, de si vamos a volver o no, bueno, toda esa lengua que yo llamo afectiva, que es la lengua de todos los días. Y estaba todo condensado en la otra, en la lengua del poema, que era un anagrama duro, precioso de todos modos, ¿no? Y me parece que esa parte de arriba, donde él la escribe además en manuscrito, hay ya una mezcla de las dos lenguas, de la lengua afectiva que yo esperaba y de la otra que aparece en el poema. Yo no sé si sin ese
trozo de arriba escrito en manuscrito, a mí me hubiera dado ganas de desentrañar el poema. Yo creo que él ahí me pedía, bueno, a ver, abrí esos bolsones semánticos, veamos de qué se trata. Y creo que eso fue lo que me llevó a escribir mi libro. No tanto el poema en sí, sino ese mensaje que él me pone arriba del poema o que yo leo como un mensaje afectivo o personal, ¿no? Lo que en primera instancia enamora del otro es lo que yo llamo, y en el caso de Libertela era típicamente eso, el hechizo lenguajero, que es como esa manera de hablar que en el poema se ve, donde va asociando distintos niveles lingüísticos, etcétera, que ejercen una gran seducción también. Pero bueno, esa seducción sola, esa es para un primer momento. Lo que seduce primero es que el otro puede escribirle algo a uno, digamos, sería como la base del amor. Pero después tiene que pasar a los hechos. Si no pasa a los hechos, se quedó ahí. En mi caso, que yo tenía fobia a los ratones, encontrar a alguien que te corte la fobia de algún modo. Apunta al miedo, apunta a contener al otro en su miedo, porque el hechizo lenguajero lo que hace al otro es hacerlo reír, hacerlo disfrutar, que es lo que en general las mujeres buscamos, yo creo que los hombres también en las mujeres en fin, y les mujeres y les hombres, en todos, en las parejas buscamos mucho el humor, es algo que en general se dice. Nosotros nos leíamos uno al otro, en mi libro lo llamo tallerismo en pareja, es casi un chiste, pero bueno, sirve. Como todas las parejas de escritores, supongo que, es parte también parte de la complicidad, parte de lo que ata y une a la pareja. Pero también hubo un momento que no sé si coincidió con la crisis o no, no quiero ponerlo todo en que eso fue por algo crítico. A veces uno necesita que el otro no escucharlo, que no se meta en el proyecto de uno, por lo menos hasta que el proyecto esté ya publicado. Y eso me pasó a mí un poco porque, yo quería salirme de ciertas influencias que yo sentía muy fuertes, que no eran solo a través de Héctor, sino también de mis compañeros de generación, cierto uso de la retórica que yo ya sentía que no me servía para mis libros, como que lo fácil, lo abierto, lo directo, sí, era un anatema, era algo que no... Y entonces el trabajar con, digamos, lo autobiográfico, entre comillas, o el yo, era por lo menos cuestionado. Pero yo siempre, de hecho, no cambié mucho, cambié un poco en cuanto a que mis textos dejaron de ser tan herméticos, pero el uso de la primera persona yo lo implementé desde mi primer libro. Solo en mi segundo libro, Los No, escribo en tercera y sí claramente siento que fue por una presión de mi grupo, que me decían, dejá, no, esto de la primera, se le ve mucho, que estás ahí atrás, en fin. Pero mi tarea la hice, por suerte, pude sostener esa pulsión autobiográfica, llamémosla. Yo 20 años antes ya tenía el proyecto
de escribir un libro sobre parejas de escritores, sin pensar en la mía. Por supuesto, la mía no iba a entrar, porque ahí justamente estaba esta cosa de que lo autobiográfico no. Iba a ser un libro objetivo y estaba yo sobre parejas de escritores, y estaba yo leyendo bastante la relación de Sylvia Plath con Ted Hughes, y iba a empezar por ahí. Y de hecho habré escrito unas 10 páginas sobre Sylvia Plath y Ted Hughes, y después dije, ¿y esto para qué? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Qué voy a hacer? ¿Un libro un ensayo sobre matrimonio de escritores? No. En este libro ya entro directamente, me rompo, como decía Nietzsche, di tu palabra y rómpete. Bueno, acá la sujeta, que sería yo, la sujeta femenina, aparece con su relación de matrimonio de escritores. Pero bueno, me remití, obviamente Sylvia Plath y Ted Hughes vuelven, Ludmer y Piglia, Kristeva y Soler, pero no fue una investigación donde yo dijera, bueno, ahora voy a buscar parejas de escritores. No, me fue apareciendo natural, como suele pasar con la escritura. Cuando uno se mete en un libro, abrís y abro el diario de Piglia y tac, me encuentro con lo que busco, ¿no? Yo elegí 2 libros que me parece que son como los primos hermanos del mío. Uno es el libro de mi hijo, que me da hasta cierto pudor decir que, bueno, elijo el libro de mi hijo. Podrían decir, ay, qué viva, qué va a elegir la madre. No. En este caso es un libro, se llama Mi libro enterrado, y él escribió sobre el padre. Es su primer libro y es un libro autobiográfico sobre su padre, Héctor Libertela. Entonces yo creo que le tuve como que pedir permiso a ese libro de él para escribir yo el mío. Y después el otro libro es un libro de Mark Strand, que se llama La historia de nuestras vidas, o The Story of Our Lives en inglés, que es un libro de poemas, pero absolutamente narrativo, donde se va de algún modo haciendo como una coreografía, un baile de una separación de una pareja. Y realmente yo no solo tomé el epígrafe de mi libro del de él, sino que después lo introduje, lo tejí adentro de mi libro, y termino el libro con un poema, porque mi libro no es de poemas, pero aparecen poemas, con un poema donde de algún modo lo estoy retrabajando o reescribiendo el poema de Strand. Traje para recomendar El nervio óptico de María Gainza, porque me acordé que cuando yo lo leí también es un libro que me dio como un permiso de escritura. Yo estaba buscando libros que no fueran ni novelas, pero no dejaran de serlo, no fueran ensayos, no dejaran de serlo, no fueran poesía y no dejaran de serlo. Y el libro de ella tiene esa rareza, esa cosa maravillosa de que te va contando cosas, pero al mismo tiempo se va montando sobre referentes reales de cuadros, de historia del arte, y ahí va entrando su familia y realmente te va generando algo que es novelístico. Me pareció fascinante ese libro. ¿Hasta qué punto se puede llegar para convertirse en un escritor publicado y reconocido? Franco Baccarini indaga en el tema al presentarnos a un joven que está haciéndose grande y aburrido y se encuentra con una editora que descubre y explota en él su instinto asesino. Humor negro, pacto fáustico, un asesinato. Esos son algunos de los ingredientes de la novela La editora. La editora es una novela
Sobre un aspirante a escritor secreto. No todos los aspirantes a escritores son secretos, lo dicen a los cuatro vientos. En mi caso personal, desde la secundaria yo digo que quiero ser escritor, y cuando tuve trabajos en otras áreas, todos también sabían cuál era mi aspiración. En el caso de Lucas, el personaje de la editora, es muy apocado en relación a eso, tiene un tema de autoestima, podríamos decir, bastante importante, y para mejor trabaja en una mega editorial como auxiliar administrativo, como un empleado administrativo, y de vez en cuando ve pasar algunos de los pavos reales, los grandes escritores, y bueno, eso de algún modo lo resiente a la vez que los admira. Él trabajaba en el departamento de contaduría de una de las editoriales más grandes del país. Era el penúltimo en el escalafón, apenas por encima del cadete. Pero luego iba a su casa y escribía. Podía hacerlo sobre cualquier cosa. Lo importante es que esa actividad, no regulada por ley alguna, acaso por su propia inutilidad, lo hacía sentirse con un propósito. Se preguntaba cómo sería vivir sin más ambiciones que terminar el día laboral y correr a casa para echarse en el sofá. Aceptar que por ese día los deberes estaban cumplidos. Su tarea verdadera, que era escribir, solo la llevaba a cabo con cuentagotas. Como Clark Kent, tampoco proclamaba su identidad secreta a los cuatro vientos, porque su historia familiar lo hizo proclive a la discreción. Cuando su padre lo vio escribiendo un poema, le arrancó el papel de las manos, hizo un bollo y lo tiró al papelero. No solo le dijo que era de poco hombre hacerlo, sino que no servía para nada. Por entonces tenía 10 años. Por un lado, yo admiro a escritores como César Aira, Melino Tomb, que son muy prolíficos, y por otro lado, noto que a veces ellos lo hacen muy bien. Gente que publica y publica sin preocuparse tanto por reescribir y corregir, y eso yo lo vi en gente que lo hacía y se pagaba sus propios libros. Y bueno, Lucas de algún modo necesita afines y busca por donde puede. Entonces, primero se conecta con este tipo de gente, en este caso un editor muy particular que organiza una charla y Lucas piensa que va a encontrar un montón de amigos nuevos y ve que el público es prácticamente inexistente y que básicamente este escritor, editor compulsivo está loco. Él aprende algo de eso, él quiere publicar un libro bueno. La relación de Lucas con Edith Salamanca, la poderosa editora, primero se inicia por un pequeño accidente, porque él es un empleado insignificante de la editorial, ella no sabe ni quién es. En un momento le está fotocopiando sus cuentos y ella lo descubre, pero termina siendo, él se asusta muchísimo, pero ella lo halaga sin querer porque piensa que es de un autor de los que publica. Y quiere saber cómo ese material llegó ahí, después de darle una ojeada. Entonces Lucas le confiesa que son de él y que él es escritor y que ha publicado un libro pagado por él mismo, y ella lo mira con una mirada, podríamos decir, feroz. Él se siente pulverizado por esa mirada. Sin embargo, nota algo, que ella no le devuelve las fotocopias, se las lleva y después las lee. Y no le pareció tan mal. El problema de Lucas es que le faltan 5 para el peso. Digamos, para su ambición, después de leer a tan grandes escritores, ¿a quién no le faltan 5 para el peso? Entonces, ahí está el tema de Lucas. Quizás todavía no llega a la conclusión que él tiene derecho igual a ser un escritor, aunque no sea Chekhov. La literatura rusa me parece que representa muy bien al hombre que lucha por su vida. Son pequeños funcionarios que tienen a veces que hacer esfuerzos tremendos para simplemente poder comprarse un capote, para no estar más elegante o no pasar frío, y creo que Lucas se identifica con esos personajes, y creo que de algún modo en las grandes ciudades eso se ve de algún modo. Siempre sentí una gran cercanía con la literatura rusa, los siento muy argentinos a los escritores rusos, tal vez porque hablan de problemas económicos a los cuales nosotros estamos muy acostumbrados.
Hay un momento importante en la trama en que Edith, la editora, le dice que él tiene el instinto asesino del escritor, que él puede llegar a ser ese escritor con el que sueña, pero ahí esa palabra asesino tiene una significancia que después va a cobrar importancia, porque realmente Edith en un momento le va a decir que tiene que matar a una persona. Y de algún modo ahí se genera el pacto fáustico en el que se ve envuelto él y al que se entrega, hay que decirlo, con total determinación. Y con torpeza también, porque no es un asesino por naturaleza, podríamos decir, pero él decide que ya no le queda más nada que hacer en la vida que publicar un libro bueno y que Edith es su pasaporte a eso, porque ella, como editora experta, va a poder otorgarle ese plus a su novela. Pero él va a tener que cumplir su parte, tiene que matar a una persona. La novela tiene un humor, podríamos decir, virando al negro, porque yo también fui un aspirante a escritor, he publicado muchos libros, sobre todo en el ámbito infantil y juvenil. La editora es mi segunda novela para adultos, y nosotros somos capaces de dejar la vida por publicar un libro, sobre todo cuando recién empezamos. Y después pasa tan poco con los libros en general, esperamos tanto de los libros y lo que nos dan después no es tanto. A veces hasta nos otorgan un medio de subsistencia, yo me puedo dedicar a esto enteramente, pero puedo permitirme reírme de mí mismo, reírme también de todos los que no sabemos desdramatizar el hecho, todavía como si estuviéramos creyendo que realmente al escritor le baja de algún lado una palabra, una inspiración, y nos cuesta mucho vernos como trabajadores de la palabra. Claramente yo trabajé primero en esta novela con 4 tipos de escritores, podríamos decir. Uno es el que todos envidiamos y admiramos, que es el precoz. Hay muchos casos, ejemplos que te puedo decir. Abelardo Castillo fue un talentosísimo escritor precoz y también lo fue en su vejez. Pero aquí particularmente no pensaba en Abelardo cuando escribí la novela, sino en un escritor cuyo nombre no voy a decir, que realmente murió muy joven de una ACV y que todos esperábamos la gloria para él porque era muy talentoso, y de pronto muere. Todos quedamos pasmados con eso, ¿no? La muerte también puede alcanzar a los que les espera un futuro que parece ilimitado. Después está el escritor soberbio, que vende bien y que eso de algún modo lo hace invulnerable, incluso al prestigio, porque él se ampara en sus ventas, entonces no necesita siquiera ser amigo de fulano, de mengano, de un crítico, de otros escritores, porque él ya está protegido por el público, podríamos decir. Después está el gran escritor un poco retirado, que tiene prestigio y por ahí no tiene ventas, pero que sigue siendo un faro, una referencia, y bueno, a lo mejor es un poco alcohólico, a lo mejor es un poco vicioso y miserable quizás en su vida con el trato hacia los demás. El cuarto es el propio Lucas, claro, el propio Lucas, que es el que sabe que tiene algo, pero nadie lo descubre. Es muy divertido porque a lo largo de 20 años de estar muy metido en el mundo editorial, y he publicado en muchas editoriales y he conocido a muchos escritores y he admirado y admiro de un modo, digamos, entusiasta y casi adolescente a mis colegas. Por eso los critico también. Bueno, la novela tiene, digamos, un contenido que me impresiona un poco, que es bastante profundamente amoral, podríamos decir, porque por un lado a veces a los escritores nos cuesta admitir cuánto nos ayuda un buen editor en la conclusión de un libro. Admiro y agradezco mucho a editores que me han ayudado mucho, que son lectores tan calificados y que a veces después, a la hora de agradecer, por ahí
algunos podemos olvidarnos de ese trabajo. Por otra parte, en este caso, Lucas se entrega a esa ayuda con total determinación, pero digo que lo profundamente amoral es que cuando él tiene que cumplir su parte, que es asesinar a una persona, no se acuerda si lo hizo realmente, porque empieza a beber con su víctima, se emborrachan, hacen unos monólogos un poco delirantes sobre la vida, sobre la tarea del escritor. Y sí, efectivamente ese hombre muere, pero él no recuerda si lo mató él. Entonces, lo que le da más vergüenza que ser un asesino es no haber sido capaz de asesinar y de cumplir con su parte, que quizás eso tampoco lo hizo él. Y el resto de la novela es una lucha con su memoria. Él intenta recordar qué pasó esa noche. La novela tiene algunas páginas en cursiva porque juego un poco con la novela, que es el material que él escribe, con tramas de la novela policial, todo su trabajo de escritor. Y es interesante en el sentido de que me permitió meterme como en otra novela, también dentro de la novela. Y bueno, eso lo dejo después a gusto del lector si estuvo acertado o no esa propuesta. Los libros que elegí para acompañar a la editora en la biblioteca son Una felicidad repulsiva de Guillermo Martínez, que además hizo la contratapa de mi libro, unas palabras sobre mi novela. Ahí hay una novela en ese libro que se llama Una madre protectora y que también habla del mundo de los escritores. Y del otro lado elegiría a Raymond Chandler, El simple arte de escribir. Es un libro que nos mete en la intimidad de su escritura, de sus conflictos, de su trato con los editores, con otros escritores, con su esposa. Y también admito que una idea la tomé de su propia vida. Chandler no sabía que su esposa era 17 años mayor que él. Y eso no sé si llegó a descubrirlo en vida. Y me dio mucha ternura enterarme de eso. Me gustaría recomendarles un libro que leí hace poco, que es mi sexta lectura, el sexto libro que leí de Amélie Nothomb, que se llama Matar al padre. Es una autora de las que a mí me gustan en el sentido de que no tiene miedo de publicar, es prolífica, escribe, no tiene el temor a la página en blanco y es genial, es absolutamente genial. Amélie la admiro mucho y son de ese tipo de escritores que sentís que los conocés cuando los lees y que podrías ser su amigo. Matar al padre es una relación entre, digamos, un discípulo y su maestro, pero tiene un final absolutamente inesperado y uno tiene que volver al principio de la novela para decir otra vez hizo un truco que no me esperaba.